Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Primero sí quiero agradecer a los directores de la SAFORE y a la AMAFORE por decidir dedicar un panel a este tema que creo que va a ser motivo de ocupación creciente para todos en el futuro. Estamos transitando de la fase de acumulación en el sistema de ahorro para el retiro y paulatinamente, pero a pasos cada vez más acelerados, estamos entrando a la fase de desacumulación. Es decir, la fase donde el ahorro que se obtuvo, el patrimonio que se construyó, se convierte y se traduce en un ingreso para el trabajador al terminar su etapa productiva. Confiamos, desde luego, que ese ingreso sea tal que permita un retiro con dignidad, en donde los mexicanos, tras dedicar su vida al trabajo, puedan seguir aportando a la sociedad, seguir aportando a su familia, mantener la dignidad en la etapa final de su vida, que con frecuencia sí está vinculada a la posibilidad de afrontar los riesgos y afrontar la vida en esa fase de la existencia. Me da mucho gusto pues este panel y quiero presentar muy brevemente, ya les dijeron quiénes son, no me quiero extender mucho, pero sí quiero subrayar que los tres, desde diferentes perspectivas, son expertos y conocen muy bien el tema del que vamos a conversar de una manera más bien informal el día de hoy. Entonces yo quisiera empezar con que Julián, si fueras tan gentil de explicarnos o ver cuál es tu perspectiva respecto a las rentas vitalicias, respecto a esta fase de desacumulación y cómo conciben el rol que la institución que tú representas tiene en este escenario. Muchas gracias. Sí. Héctor, buenas tardes a todos. Yo creo que primero sería bueno ver un poquito el marco conceptual donde estamos. Recordemos que el Sistema Nacional de Pensiones, donde están las AFORES y las compañías de rentas vitalicias, viene de la etapa de acumulación que tienen todas las AFORES y después viene la etapa de desacumulación, que es muy importante, que solamente estamos en el negocio de quien cotiza en el IMSS o en el ISSSTE. No estamos en el negocio de empresas, universidades, estados, ni nada. Solamente aquellos que trabajaron de una manera formal y estuvieron cotizando y que llegan a tener las semanas que requieren, son los que son nuestros clientes. En la etapa de acumulación podemos ayudarlos cuando tienen una invalidez o riesgo de trabajo, o bien cuando hay un fallecimiento. Y ya en la etapa de desacumulación estamos con el retiro en edad avanzada, la cesantía y la vejez. Algo importante también es que llevamos 25 años en el mercado desde que empezó el negocio y somos una empresa totalmente regulada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con estrictos esquemas de inversión, de reglas de solvencia, ¿sí?, de reservas especiales que tenemos que hacer por los tipos de papeles. Entonces es un negocio que trabajamos desde que están acumulando y tienen algún accidente y les ayudamos, o bien alguna muerte a las viudas, a los hijos o a los descendientes y ascendentes en el mercado. Creo que ese es el marco donde estamos. Es importante, es importantísimo. Lo que les damos es una seguridad de tener una pensión, la que hayan llegado en base al ahorro, que yo creo que lo más importante es entender que la etapa de ahorro tenemos que ahorrar más si queremos tener más, porque lo que ahorramos no es suficiente para poder tener una pensión similar a lo que ganamos. Sí, eso es algo que así está el sistema diseñado. No es culpa ni de AFORES ni de compañías de rentas vitalicias, sino de que así está el sistema de ahorro para el retiro. Y posteriormente garantizarles de por vida, ¿sí?, una pensión segura con incrementos anuales igual a lo que maneja la inflación, ¿sí?, y un doble pago en noviembre como es un aguinaldo. Muy bien. Ricardo, yo quisiera que tú nos compartieras también la visión desde tu trinchera con relación, por ejemplo, a la importancia que tiene la generación de recursos en la etapa del ahorro y cómo se traduce al momento de transitar hacia las rentas vitalicias y cuál es el esquema con el que operan ustedes para atender las necesidades de los trabajadores. Por supuesto, doctor. Buenas tardes a todos. Antes que nada quisiera agradecer a la AMAFORE por la invitación a este panel, en el cual seguramente abordaremos temas que son por demás relevantes para las pensiones en México. Y por las características de algunos de estos temas,
se hace relevante atenderlos con prontitud para estar listos y preparados para la transición de la dinámica poblacional que estaremos viviendo en México. En esta primera intervención quisiera darles una visión general de manera breve y sencilla de lo que somos las compañías de rentas vitalicias que participamos en el mercado de las pensiones derivadas de la Seguridad Social. Ya lo comentaba Julián, hemos estado presentes por más de 25 años y en esencia cubrimos dos riesgos. El primero es el riesgo de sobrevivencia que se manifiesta cuando una persona va más allá de su esperanza de vida, y el segundo son los riesgos financieros, y aquí en particular me refiero al riesgo de inversión y al riesgo de inflación. Como ya lo comentaba Julián, administramos pensiones que se derivan de tres situaciones. La primera, la de fallecimiento, que permiten a los dependientes económicos mantener un ingreso. La segunda, cuando hablamos de invalidez y vida, es cuando el trabajador se ve imposibilitado para continuar desempeñando su función como la venía realizando. Y la tercera, que es la de retiro, que evidentemente empieza a partir de que concluimos nuestra vida laboral, y aquí es donde empezamos a hablar de la etapa de desacumulación de los recursos que hayamos ahorrado. Hoy somos 6 compañías de rentas vitalicias las que estamos autorizadas para operar en este mercado, de las cuales 3 operamos semana a semana y emitimos pólizas en un proceso de subasta altamente competitivo. Y si bien hoy tenemos la oportunidad, como bien lo mencionaba Julián, de atender a un sector muy relevante de la población, como son los 2 institutos, el IMSS y el ISSSTE, también es cierto que tenemos una deuda igual de importante con un sector como es el de los trabajadores independientes. Porque hoy estos trabajadores no tienen acceso a los productos que tenemos dentro de las aseguradoras de rentas vitalicias. Ahora, lo que es una realidad es que a lo largo de los 25 años que hemos estado presentes, hemos desarrollado capacidades importantes que nos permiten saldar esta deuda. Voy a mencionar solo algunos, como es el tema de la gestión de riesgos. Y aquí quiero destacar la buena sinergia que se ha dado entre la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para blindar el sistema, y la forma responsable en que las compañías de rentas vitalicias nos hemos gestionado. De igualmente hemos manejado de manera adecuada el calce de nuestros compromisos que son a tan largo plazo, y mostramos, o nuestro sector muestra excelentes niveles de capitalización, ya que nuestro capital es prácticamente 8 veces nuestros requerimientos. Una capacidad muy particular es la del manejo de la sobrevivencia. Es natural en nuestro día a día hablar de temas como cobertura de sobrevivencia, cambios en la esperanza de vida, múltiples beneficiarios. Y hoy, a lo largo de estos años, hemos desarrollado sistemas y contamos con personas que estresan este componente todos los días. En cuanto a la operación, ese es el corazón de lo que hacemos. O sea, y lo más importante es asegurar que las personas reciben el pago de una pensión de manera oportuna y precisa. En los próximos años estaremos llegando cerca del 1.000.000 de dispersiones o de pagos de nómina mensuales. Nuestra operación también conlleva la responsabilidad de asegurar que es el pensionado quien recibe los recursos y no un tercero. Y ahí hay temas de comprobación de vivencia y capacidades que se desarrollan para atender esta necesidad. Y somos expertos también en atender a todos los segmentos de la población en México. Y por ende somos capaces de llevar el pago de nuestras pensiones a cualquier lugar del país, aprovechando el desarrollo del sistema financiero que ha tenido México. En cuanto a las capacidades de gestión de inversiones, contamos con la capacidad propia para el manejo de las mismas. Somos un comprador nato de papeles gubernamentales de largo plazo. Más del 90% de nuestras inversiones se encuentran en papeles gubernamentales, y esto contribuye y da la oportunidad al gobierno federal de tener un manejo adecuado de los plazos de deuda. Y ahora sí, para concluir mi primera intervención,
un tema muy puntual ya sobre inversiones y sobre las pensiones de retiro, es que, como ya se comentaba, es importante empezar a trabajar en conectar la etapa de acumulación con la de desacumulación. Esto porque hay costos para el pensionado o el trabajador por hoy estar desvinculados. Y sin lugar a dudas podemos explorar alternativas en beneficio de todas las personas. Seguramente más adelante tendremos la oportunidad de profundizar en el tema. Gracias. Gracias, Ricardo Manuel. ¿Cuál sería tu perspectiva desde fuera de este sector de los seguros en México? Claro. Buenas tardes, un gusto estar aquí con todos ustedes. Rápidamente quisiera agradecer primero a Amafore por la invitación, a la FIAP también por la invitación y en especial a mi gran amigo Juan Manuel Valle, quien puso mi nombre sobre la mesa. Muchas gracias. Bueno, creo que las dos intervenciones han sido tremendamente pedagógicas. Voy a tratar de concentrarme en los aspectos en los que quizá pueda expandir un poco o poner en esta primera intervención algún marco de análisis que pueda ser interesante. Y creo que hablar de la etapa de desacumulación, un tema tan importante como la etapa de desacumulación, nos obliga quizás en esta primera intervención a dar un pasito atrás y recordarnos, aunque la audiencia aquí es bastante consciente de esto, pero para poner el marco, que un sistema de pensiones, ¿cuál es el objetivo? Un sistema de pensiones busca garantizar un consumo estable a lo largo de la vida y así evitar la pobreza en la vejez. Esta protección está directamente relacionada con lo que ya mencionaron mis copanelistas, con una gestión de riesgos eficiente a lo largo de toda la vida del individuo. Entonces, hablando de la etapa de desacumulación, creo que en efecto el enfoque en gestión de riesgos es tremendamente relevante para entender cuáles son los desafíos y por dónde podrían venir las innovaciones. La gestión de riesgos comienza cuando las personas se incorporan al mercado laboral, ¿sí? Empiezan a ahorrar para su futuro, es decir, la ventanilla A, como pedagógicamente ayer la llamó Guillermo, y continúa, ¿sí?, hasta el momento de la jubilación y posteriormente el momento en el que eligen las personas una estrategia o un conjunto o un producto en específico para recibir sus pagos a lo largo de su vida. A nivel internacional, creo que es muy relevante destacar que los riesgos relevantes para esta etapa, ¿sí?, son básicamente, hay más, pero quisiera enfocarlos en este momento en tres, ¿sí? El riesgo que se llama de transición, que tiene que ver con el momento en que las personas se retiran y van a decidir cuál es ese producto que van a comprar, ¿sí? Y el precio de ese producto está determinado básicamente por las tendencias en la tasa de interés, ¿sí? Ese es uno. La tendencia a la tasa de interés ha venido a la baja desde hace varias décadas. Por supuesto, en este momento estamos en un ciclo alto, pero pensando en el futuro, y es así donde debemos pararnos para analizar la etapa de desacumulación, pensando de aquí hacia el futuro, ¿sí?, es posible que las tasas de interés, o por lo menos, ¿sí?, si bien sería muy difícil aventurar un pronóstico, lo que sí sabemos es que los determinantes estructurales de esa caída secular en las tasas de interés siguen presentes, es decir, precisamente el envejecimiento de la población, los cambios tecnológicos y otros entre los más importantes. Posteriormente, el segundo riesgo es el de longevidad, y es bien conocido de esta audiencia, ¿sí?, que la longevidad ha venido creciendo en todos los países. Algunos países están mucho más avanzados que otros, pero este es un momento muy importante para México. Este es un momento bien importante porque la longevidad, ¿sí?, se va a acelerar en las siguientes 2 o 3 décadas, ¿sí? Entonces, la longevidad implica un reto bien relevante, ¿sí?, para el diseño de la etapa de desacumulación. Entonces, México, un poco quizás el mensaje, México está en un momento importante para empezar a hablar de estos temas, ¿sí?, pero no escapa de lo que está pasando a nivel internacional, ¿sí? Hay países como Japón, ¿sí?, donde la población no solamente ha venido envejeciendo, sino que la tasa de fertilidad es tan baja, ¿sí?,
que desde hace 8 o 10 años la población ha venido cayendo, ¿sí?, en términos absolutos. ¿Sí? Entonces eso impone una serie de retos tremendos en la economía y en cualquier producto de desacumulación que pretenda ofrecer ingresos vitalicios. Entonces, quizás lo dejaré ahí como una intervención inicial. Esperamos profundizar en las siguientes intervenciones. Gracias. Y con lo que acabas de comentar, Manuel, ¿cuál sería tu perspectiva en cuanto a por qué es relevante ocuparnos de diseñar una buena etapa de desacumulación? Bueno, esta es una tremenda pregunta, muchas gracias. A ver, este es un tema muy amplio. Quisiera ordenarlo un poquito, a ver, de la siguiente manera. ¿Sí? En este marco de la gestión de riesgos, ¿sí?, creo que, en primer lugar, un buen diseño de la etapa de desacumulación, ¿sí?, debe atender el riesgo inicial que comenté, que es el riesgo de transición, que mi colega Ricardo mencionó anteriormente, el riesgo, ¿sí?, también llamado técnicamente de conversión, el momento en que las personas, ¿sí?, deciden retirarse, ¿sí?, y deciden cuál es el producto de retiro que van a comprar. Yo diría que un buen diseño, en palabras muy simples, en lo concerniente a este riesgo, debería permitir a las personas, ¿sí?, llegar a ese momento de esa decisión tan importante sin sobresaltos, ¿sí?, ni sorpresas. Sin sobresaltos ni sorpresas. Por otro lado, ¿sí?, un segundo principio es que las personas deberían poder obtener del menú de productos de desacumulación un ingreso regular y en una amplia medida, y esto es bien importante, vitalicio. ¿Sí? Entonces, estos son principios mínimos, ¿sí?, que debería seguir un buen diseño de la etapa de desacumulación. Cuando hablamos de el riesgo de conversión, para atender ese riesgo, y aquí quisiera, esto me sirve además para enfatizar otro punto que también mis colegas en su primera intervención mencionaron, ¿sí?, para atender el riesgo de conversión, ¿sí?, es necesario empezar, ¿sí?, desde el diseño de la etapa de acumulación, ¿sí? Y quizás subiéndolo un nivel más alto, lo que esto nos indica es que para atender los problemas que se le vienen a México y los retos en todo caso que se le vienen a México y el diseño de la etapa de desacumulación, es muy importante tener una visión integral que integre en efecto la etapa de acumulación, la ventanilla A y la ventanilla D. ¿A qué me refiero con que es necesario para atender el riesgo de conversión empezar desde el diseño de la etapa de acumulación? Bueno, a que básicamente si lo que estamos tratando de prever es que exista una volatilidad inesperada o un cambio de tendencia inesperado en las tasas de interés, es posible mediante ingeniería financiera desde la etapa de acumulación, ¿sí?, establecer un mecanismo de cobertura para esa tasa, para esos movimientos en la tasa de interés. De nuevo, como podrán ver de mis comentarios, esto implica, ¿sí?, que las AFORES no solamente estén pensando en la etapa A, ¿sí?, la ventanilla A, ni que las empresas que están en la etapa de desacumulación solo estén pensando en la ventanilla D, sino en la conexión entre ambas. Posteriormente, y ya lo mencionaban también mis colegas, el otro riesgo importante es el riesgo de longevidad, y aquí un buen diseño de la etapa de acumulación debería establecer el principio de ingresos vitalicios. ¿Sí? Un principio, ¿sí?, de que en principio tú no deberías, ¿sí?, las personas no deberían entrar a la etapa de desacumulación, ¿sí?, y, por ejemplo, recibir su dinero en efectivo. Un pago a suma alzada es absolutamente, ¿sí?, en contra de los principios básicos de un buen diseño de la etapa de desacumulación. ¿Sí? Para atender este riesgo de longevidad, mal llamado riesgo de longevidad, ¿sí?, de nuevo necesitamos de incorporar productos que ofrezcan estos ingresos vitalicios, y aquí dejo de manera un poquito provocativa también para lo que sigue, ¿sí?, la idea de que estos productos
que ofrecen ingresos vitalicios no solamente pueden ser de la forma garantizada, como una renta vitalicia tradicional, sino lo que se ha observado en el mundo es que han surgido también productos que no tienen esa garantía y que sin embargo pueden ofrecer ingresos vitalicios, ¿sí? Finalmente, algo muy importante y un principio muy importante de diseño de la etapa de desacumulación es un principio que debe reconocer la heterogeneidad con la que llegan las personas a la etapa, al momento de retiro. Es decir, si bien es cierto que durante la ventanilla A, durante la etapa de acumulación, el objetivo es real, básicamente homogéneo, ¿sí? Y relativamente simple en el sentido de que el objetivo es obtener la máxima pensión posible, ¿sí? En la etapa de desacumulación, ¿sí? Ese objetivo es bastante más difuso y más heterogéneo. Las personas llegan al momento del retiro con una situación específica de salud, con una situación familiar diferente, ¿sí? Con una acarreando deuda o no, o diferentes niveles de deuda, con ciertas preferencias con respecto, por ejemplo, a dejar una herencia o no, ¿sí? Las personas, en fin, ahí, para no extenderme más, ustedes ven el punto, ¿sí? Las personas, hay una heterogeneidad muy importante en la manera como las personas llegan al momento del retiro. Entonces, para efectos del diseño de la etapa de desacumulación es muy importante, ¿sí? Considerar que es muy difícil que un solo producto de desacumulación, ¿sí? Atienda todas estas características, ¿sí? Por un lado, las rentas vitalicias, que tienen por supuesto, algo muy valioso, que es un pago fijo indexado a la inflación, ¿sí? Claramente, eso es algo sumamente valioso y sin embargo, ahí no está atendiendo el tema de, por ejemplo, las herencias u otro tipo de necesidades de liquidez para gastos de corto plazo, ¿sí? Y así, hay otros productos como el retiro programado que podrían atender esas características, pero que no protegen del riesgo de longevidad, ¿sí? Así que claramente lo que estoy sugiriendo es que un buen diseño debería también tener cierta flexibilidad en términos de los productos que se pueden obtener y también, digamos, tener una visión de diversificación de los riesgos para una mejor gestión y permitir que las personas se autoasignen hacia cualquiera de las soluciones de esquina o un menú de productos. De acuerdo. Muy bien. Julián, ¿tú cómo ves esta perspectiva? ¿Por qué es relevante y a partir de lo que acaba de señalar Manuel, tanto en la necesidad de productos más complejos o que tengan mayor flexibilidad como para atender el tema de la longevidad? ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes en este tema? Yo creo que es muy importante poder dividir el riesgo y el riesgo que debe tomar diferentes personas de acuerdo a su nivel salarial, ¿sí? Hoy podemos hablar, por ejemplo, que las AFORES hacen un gran esfuerzo, me tocó participar desde el principio en el ahorro voluntario. Pero el ahorro voluntario por alguna razón se le pone un tope. Cuando ese ahorro voluntario, cuando llegas a tu etapa de desacumulación, no lo puedes integrar para meterlo a tu pensión y tener una renta vitalicia mayor, minimizando el riesgo que nos da tenerlo en portafolios de inversión en cualquier lugar, ¿no? En la AFORE, en fondos de inversión, en moneda extranjera, porque lo que te garantizan las compañías de rentas vitalicias es la seguridad de que hasta que mueras vas a tener creciente una pensión, al menos por lo que la inflación sube. Si ese excedente lo sacamos porque al terminar y ahorramos nos dicen, pues esto no puedes, ya le estamos quitando algo para lo que nace el ahorro voluntario en las AFORES. Por eso hablamos que hay que hablarlo muy bien. Las autoridades han hecho esfuerzos, subieron ahorita y se está subiendo la participación que hay en el ahorro, ¿sí? Pero cuando nos metemos a productos hay que tener cuidado de que no podemos escapar, que hay gente que tiene una pensión de 5 o 7 mil pesos y hay gente que va a llegar a unas 50 mil. Su perfil de conocer el mercado y qué hacer con el exceso es muy diferente. Hoy en el ISSSTE que les permiten sacar algo, hay gente que se acerca posteriormente con nosotros y dices, me equivoqué, porque me gasté ese excedente, compré la mínima garantizada de 3 salarios mínimos y me gasté ese excedente en la fiesta, en un viaje, en un negocio.
cuando la mayoría del tiempo han sido empleados. Claro, hay un extracto de la población que es empleada y que es empresario y son muy exitosos. Entonces, al diseñar los productos tenemos que tener mucho cuidado con las autoridades de quién es el que puede tener este producto para evitar que tengamos al revés un problema de más gente con muy poca pensión. Y la matemática es muy simple. Si ganamos 10,000 pesos al mes y aportamos 650 pesos, que es el 6.5, que va a subir hasta una cantidad del doble, como en países como Chile, pues la matemática es simple. Si son 650 pesos, pues al año, ¿cuánto vamos a ahorrar? 7,000 pesos. ¿Sí? Y si trabajamos 40 años sin meter inflación ni nada, son 280,000 pesos. Y quiero vivir de los 65 a los 85, que es la tabla de mortalidad actual, 20 años, ¿cuánto me pueden dar? Simplemente esto no alcanza ni para cubrir la pensión mínima garantizada. Entonces yo creo que el esfuerzo de todos y las empresas y todos es ver, y el trabajador que no quiere ahorrar más, ¿sí? Es, ok, necesitas una mejor pensión, tenemos que participar todos en la mejor pensión. Los productos que se ofrezcan, que hoy existen en el mercado, no como renta vitalicia, sí como renta vitalicia de compañías de seguros, que tienen otros manejos que no garantizan siempre el que te alcance para vivir lo que te queda de vida. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer, lo que hablaba Ricardo, el hablarnos con las AFORES hoy que empieza la desacumulación. En 10 años, 15 años, todo lo que hoy está en el mercado de AFORES va a acabar. Recordemos que somos muy nuevos. O sea, quien empezó en 1997 empieza a tener hoy los años para empezar a desacumular. El mercado es pequeñito de retiro, cesantía y vejez, pero va a duplicarse y triplicarse y cuadruplicarse, porque el nuevo sistema es que todo va a caber en las compañías de rentas vitalicias. Entonces yo creo que estamos en un muy buen tiempo de empezar a diseñar cosas, pero buscando siempre la seguridad de la inversión. No somos fondos de inversión, no podemos tener un espectro de inversión que no esté totalmente regulado, ¿sí? Cubrir la inflación en países como los que estamos, donde la inflación muchas veces es muy buena, otras veces se dispara. La única seguridad que podemos darle a la gente es que año con año va a poder subir su pensión mínima, ¿sí? O la que está cobrando de acuerdo a la inflación. Entonces, tenemos mucho que hacer. Hablaba también Ricardo, cuando llegan ya y empiezan a hacer su trámite de desacumulación, tenemos que hablarnos mucho mejor las administradoras y nosotros en cómo dejamos ese papel, porque luego hay una venta de papeles y una compra de papeles que distorsionan el mercado que ustedes manejan mucho en la Secretaría de Hacienda. Entonces hay mucho trabajo, estamos empezando, estamos en pañales en lo que es el retiro, estamos maduros en cuanto al tamaño del mercado, sobre todo en invalidez, riesgo de trabajo y vida. Creo que en eso vamos muy bien y la gente se siente cubierta y nunca hemos dejado de pagar una pensión, nunca hemos tenido ningún problema. Como nos supervisa, nos da mucha certeza de que los fondos están bien administrados a largo plazo, en UDIBONOS del mayor largo plazo, porque eso hace que nuestras empresas sean solventes y tengamos el calce lo más al 100% que pudiésemos tener sobre el futuro de longevidad. Entonces yo creo que es importante empezar a trabajar en eso con un futuro, sí. Muy bien, muchas gracias, Julián. Ricardo, no sé, ¿tú quisieras agregar algo? Sí, quizás han ya hablado prácticamente de todos mis compañeros. Le daré un enfoque diferente y quisiera hablarlo poniendo al cliente o al pensionado al centro. O sea, cuando vemos las necesidades del pensionado para administrar sus recursos o del trabajador para administrar sus recursos para la pensión, es claro, déjenme decirlo así, que inicia cercanos a los 20 años, y eso creo que todos los de la etapa de acumulación lo tienen claro. Lo que es importante que entendamos todos los que participamos hoy aquí es que no termina a los 65. Y de igual manera ocurre con las compañías de rentas vitalicias. De manera general, nosotros hoy como operamos inicia a los 65 y concluye probablemente a los 80, 85 años. Cuando ponemos el cliente al centro, se vuelve indispensable hablarnos y coordinarnos de mejor manera. Para mí, eliminar la fricción del mercado por la compra y venta de instrumentos es fundamental. Esta desintermediación puede representar eliminar un costo de hasta 10 puntos base para el pensionado. Es claro que las instituciones que participan en este proceso
hoy aportan valor ya en otros momentos y así debería de continuar, ¿no? Ahora, para que esto funcione, evidentemente hay que sentarnos a trabajar las Afore, las aseguradoras de rentas vitalicias y la autoridad. Creo que es momento de ya establecer las mesas para empezar a trabajar estos temas y buscar muchas alternativas que hay bueno, no quiero entrar en detalle porque muchos son polémicos, ¿no? Pero lo que es un hecho es que tenemos que empezar a trabajar para asegurarnos que nos coordinamos de mejor manera y ponemos al trabajador y al pensionado en el centro, que es la razón por la cual estamos aquí. Muy bien. Y seguiría contigo, Ricardo, para que nos plantearas, hay con frecuencia, en algún momento al inicio del sistema había 14 empresas, hoy quedan 6, realmente de manera activa están funcionando 3. ¿Tú cómo consideras la evolución en términos de competencia y de mejora que pudiera haber en esta industria, en la parte de las rentas vitalicias, ¿no, Ricardo? Mira, o sea, sin lugar a dudas hay temas como la certeza y la claridad del regulador que contribuyen, ¿no? Hay barreras operativas que hay que librar, pero yo creo que todo esto es superable cuando el mercado es sano y tiene un tamaño razonable y el premio por el riesgo que corres funciona, ¿no? O sea, es decir, si hay pocas compañías de rentas vitalicias, yo en este momento quisiera compartirles y mi enfoque va a ser ampliemos el mercado. Y vuelvo al tema de los trabajadores que mencionaba hace un momento, los trabajadores independientes, que acelerarían lo que viene. Ya comentaban, obviamente la dinámica poblacional y toda nuestra industria va a cambiar, pero acelerarían este proceso. Y lo acelerarían no solo en el tamaño, sino también en la evolución de los productos que tenemos que ofrecer a los consumidores. Yo creo que si abrimos esta oferta sería un gran avance para el mercado. Ya está ahí. Correcto. Manuel, ¿tú qué opinarías? Les voy a pedir que brevemente para que podamos dar una última ronda. Por favor, Manuel. Sí. Bueno, si me lo permites, lo que quisiera hacer es un poquito transformar la pregunta más en temas de competencia hacia temas de eficiencia, que al final están relacionados. Creo que ahí puedo aportar un poquito más en términos de la experiencia internacional. Creo que un primer punto es que es indispensable, ¿sí?, que los trabajadores mexicanos que llegan al momento de su retiro, ¿sí?, encuentren un sistema, ¿sí?, que les permita tomar decisiones donde haya transparencia, donde se usen las tecnologías, ¿sí?, y el acceso a la información sea muy simple y la información esté presentada muy simple. Creo que en este punto en particular no tenemos que ir muy lejos para, por lo menos no fuera de nuestro continente, para encontrar la mejor práctica, la que yo considero la mejor práctica a nivel internacional, que es el caso de Chile, con su sistema que ellos llaman el SCOMP, el sistema de ofertas y montos de pensión. Se me fue una letrita por ahí, pero el SCOMP, ¿sí? El SCOMP es una plataforma tecnológica que quizás algunos de ustedes conocen, que les permite a los chilenos, ¿sí?, recibir, ¿sí?, de manera ciega, ¿sí?, algo así como una subasta, ¿sí?, las ofertas que las diversas compañías de seguros le hacen, ¿sí?, de acuerdo a sus características personales, a las tablas de mortalidad, etcétera, ¿sí? Y no solamente las aseguradoras, sino también la oferta, cuánto podría obtener por retiro programado, que es el producto que manejan las AFP. Ahora, por supuesto, en México, y lo mencionaron mis colegas, existe ya una plataforma de ese tipo, pero yo le llamaría que es una plataforma, si me permiten decirlo, de ventas institucionales, ¿sí? En el caso del SCOMP, lo que estoy hablando es que es a nivel individual, cada una de las personas reciben estas ofertas. Mucho más que decir, pero quisiera concentrarme quizás en otros dos temas muy rápido. Uno es relacionado con, por supuesto, también con el SCOMP, es el tema de la educación financiera, ¿sí?, y los servicios de asesoría, que podrían ser bien complementarios, pero que necesitan estar bien regulados. Y el otro, en términos de tamaño de mercado, quisiera de nuevo tratar de unir
los retos de la etapa de acumulación con la etapa de desacumulación. ¿Sí? Lo que observamos, por ejemplo, en el caso de otros países en América Latina y probablemente se observará también en México, es el problema de los saldos bajos, ¿no? Los small pots, como dicen los británicos, ¿sí? Y cómo interactúa eso con las reglas de qué tipo de producto o no de pensión, cuál es el acceso que tienen y la regla al tipo de producto de pensión que pueden obtener. Y eso, más allá de concentrarme en la etapa de desacumulación, lo que quisiera enmarcar es, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, todas las políticas que se han venido discutiendo en otros paneles y en otros años para aumentar los ahorros, aumentar las densidades de cotización, ¿sí? Controlar el tema de la informalidad, ¿sí? Son también relevantes, ¿sí? Se acarrean, ¿sí? Hacia la etapa de desacumulación. En América Latina se observa como les digo, un problema de escala en el mercado de renta, que en algunos países ha sido realmente una barrera para desarrollar el mercado de rentas vitalicias. Muchas gracias, Manuel. Julián, ¿cuál es tu perspectiva aquí? Y como tenemos poco tiempo, también te quiero pedir, aprovechando y ya abusando de ustedes, que nos dieran alguna sugerencia desde la perspectiva de ustedes, qué debiéramos hacer los reguladores, en este caso la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en alguna parte a lo que le puede contribuir con tocar también a CONSAR y desde luego la Secretaría de Hacienda, para tener un mejor mercado. Entonces te toca en un par de minutos contestarnos las dos cosas, por favor, okay. Y ya luego les doy la palabra a tus compañeros. Ahora que estamos en Halloween, una tricky question, me acabas de hacer, pero bueno. Yo creo que vamos a empezar, y Manuel, en México, como comencé diciendo, en virtud de que solamente es del sistema del ISSSTE o del IMSS, todos nuestros pensionados, existe un sistema de administración de ofertas que se llama el SAOR, de rentas vitalicias, en el cual los institutos suben todos los lunes a aquellas personas que tienen derecho a la pensión, y se hace una subasta ciega, en la cual la pensión no cambia, porque ese es en base a lo que tienen de montos, pero pueden escoger la compañía de rentas vitalicias que les maneje la pensión. Entonces, no existe quizás como lo comentas, pero existe esa oferta, y el trabajador va al IMSS una vez que empezó su trabajo y escoge la compañía. El no haber competencia, yo creo que hay dos cosas. Estamos en un sistema de pensiones en México, y de las tres compañías, dos somos mexicanas, ¿sí? Banorte, ¿sí? Totalmente volcado en México, la más grande del sistema, y no nada más del sistema de pensiones, somos la compañía más grande de seguros en reservas, mucho más que las compañías tradicionales de seguros, tenemos mucho más reservas que todas las compañías de seguros. Por último, yo creo que lo que has hecho tú en estos últimos tiempos, que he tenido el gusto de estar contigo ya en 3 pláticas, tenemos que sentarnos a hablar sin ver, y como dijo Ricardo, que el cliente, en este caso el pensionado, debe ser el bien común que debemos de buscar los 3 participantes, ¿sí? Y en este caso ya un cuarto, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional de Seguros y Fianza, las AFORES y nosotros, porque la única forma es sumarnos en el esfuerzo. Si no tenemos claridad, si no tenemos transparencia hacia dónde tenemos que ir, con cambios que pueda haber regulatorios, eso nos impide que crezcamos. La automatización, nosotros somos totalmente digitales, nuestros clientes no tienen que ir a ninguna oficina, ¿sí? Todo, entonces sí hay formas de ir transformando esto a ser totalmente digitales, como hoy lo somos, ¿sí? Hoy no tienes que ir a hacer una sobrevivencia que nos pide la ley físicamente a cualquier oficina, hoy con nosotros por teléfono, con tu firma de voz, haces tu sobrevivencia, ya sea que estés en el extranjero o en tu rancho, porque mucha gente vive fuera. Lo que no entendemos es que la gente vive fuera, vive en comunidades rurales. O sea, el pensionado estamos hablando de que el promedio anda en los 4,000 pesos. O sea, tenemos que entender al cliente y cómo lo ayudamos. Y para eso hay que hacer realmente mesas de trabajo, quitándonos la cachucha y buscando, como dijo Ricardo, el bien común que es el trabajador. Creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer. AMAFORE con todas las instituciones, AMIS con todas las de seguros y las autoridades en todos sus departamentos, ISSSTE, Hacienda y Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Gracias, Julián. Ricardo, en un minuto, ¿qué sugerirías tú a los malos de la regulación? Creo que al final es la intervención directa para alinearnos en la etapa de acumulación y desacumulación. Para mí es fundamental. Hay que definir las métricas correctas
para cada uno de los participantes que pongan al trabajador en el centro. Si la CIEFORE, ¿cuál es la métrica correcta que debería de tener la CIEFORE de pensiones? ¿Cuál debería de ser las métricas que nosotros deberíamos de tener claras para recibir los recursos? Creo que ahí hay un trabajo muy importante y el regulador, sin lugar a dudas, tiene mucho que aportar en esa parte. Muchas gracias, Ricardo. Por nada. En un minuto, Manuel, ¿qué agregarías tú? Me va a costar un poquito de trabajo, un minuto, pero a ver, si me das la oportunidad entonces de decir 4 cosas donde creo que los responsables de política económica, y de nuevo a nivel muy amplio, para no profundizar. Primero, la arquitectura de elección es importantísima también en la etapa de desacumulación, ¿sí? Hemos hablado, o bueno, por lo menos en mis intervenciones anteriores he hablado de que lo que conviene es pensar en un menú de productos, por lo tanto, ¿sí?, cuál es la elección por defecto es tremendamente importante, tan importante como se ha hablado en la etapa de acumulación. Segundo, es muy importante pensar desde el punto de vista, por ejemplo, de Hacienda, de cómo favorecer o completar los mercados. En el caso de la inflación, y por eso no me enfoqué mucho en la primera intervención, ya existe un mercado de UDIs, como en el caso de Chile, ¿sí? Pero quiero dejar la idea de que para desarrollar los mercados de rentas vitalicias han surgido algunas innovaciones, como los llamados bonos para el retiro, ¿sí?, que podrían ayudar a desarrollar, a completar el mercado y a desarrollar el mercado. Tercera idea, la mutualización de los ahorros, ¿sí? Anteriormente comenté, espero provocativamente, que generar ingresos de por vida, ¿sí? Para hacer eso, no solamente, la visión tradicional por supuesto es tener un producto con una garantía, ¿sí?, pero han surgido en el mundo productos que no tienen esa garantía, y para explicarlo de manera muy simple y en 10 segundos, imaginen ustedes un retiro programado que además tiene las características de mutualización, ¿sí?, al interior de ese grupo, ¿sí? Eso le permitiría a las AFORES, ¿sí?, ofrecer un producto que tiene características de ingresos vitalicios. Y finalmente, tremendamente importante, el tema de las tablas de mortalidad. ¿Sí? Las tablas de mortalidad tienen que ser de alta calidad, dinámicas, ajustadas a las mejores prácticas. La OECD tiene un documento reciente que estoy seguro que ustedes conocen, y inclusive yo diría ir más allá de las tablas tradicionales y empezar a pensar en tablas segmentadas por niveles educativos o por niveles de ingreso, porque eso permitiría la existencia, la generación de precios mucho más eficientes, actuarialmente justos para personas que tienen diferentes niveles de esperanza de vida. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que es muy claro que los temas centrales alrededor de la etapa de desacumulación no se van a agotar en esta sesión: longevidad, el tema de productos más complejos, la centralidad del trabajador, la necesidad de tener una comunicación más eficiente en 2 etapas por lo menos, que son desde luego lo que tiene que ver con las inversiones, sin duda, pero también en esta fase el tema de la solvencia, que es una preocupación permanente en los temas de seguros, se vuelve muy, muy relevante. Hay varios temas. Yo te diría que en noviembre pasado se publicaron las nuevas tablas de mortalidad. México, por supuesto que hay una discusión hacia adelante de qué se puede hacer. Esas tablas han permitido que en estos meses ya se haya producido un incremento en la pensión solamente por el ajuste técnico. Debo decir, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas sí tiene, pues igual que puedo decirlo de CONSAR, equipos técnicos altamente especializados, y se garantizó esa autonomía técnica en la definición de las tablas. Pero sin duda sigue siendo un tema de revisar. En inversiones, tú estabas hablando de bonos o nuevos productos, pues en el país está en marcha una estrategia de movilización financiera sustentable, que lo que busca es tratar de conciliar, pero desde luego en el caso de la fase de acumulación nos preocupan mucho los rendimientos. Sin embargo, pensamos que pueden ser avanzando en una ruta para impulsar un modelo de desarrollo que refleje mejor el país que aspiramos a construir, porque ese es el otro efecto que tienen todo este esfuerzo del ahorro para el retiro. En fin, no quiero abusar, llevan 2 días de largas sesiones. Otra vez mi agradecimiento a todos ustedes
el encuentro Amafore por invitarnos a al lado oscuro de las pensiones, porque no solemos estar hablando de estos temas de manera intensa, y ojalá sí sea el inicio de un diálogo y una comunicación mucho más consolidada, mucho más integral, que se traduzca desde luego en que la gente pueda tener mayor dignidad con su ingreso, mayor bienestar en el retiro. Muchas gracias a todos, gracias Ricardo, gracias Manuel, gracias Julián, y desde luego gracias a Amafore, y creo que vienen a decirles que ya se acabó esto, pero por lo pronto este foro se acabó. Muchas gracias.